Audiolibros Yourbook presenta El libro negro de los Illuminati, la gran conspiración para dominar el mundo. Autor Robert Goodman. Narración a cargo de Juan. Capítulo 13. La mano oculta detrás de las tragedias naturales. En marzo de 2006, el diario británico The Observer se hizo con un informe secreto del Pentágono ocultado por los jefes de defensa de Estados Unidos. El documento en cuestión advierte que hacia el año 2020 muchas ciudades europeas se hundirán bajo el agua. La amenaza de la que hablamos eclipsará al problema terrorista por la magnitud de sus consecuencias. El cambio climático que se avecina podría llevar al planeta al borde de la anarquía, tanto más si consideramos los países que estarían dispuestos a usar su potencial nuclear para defender y conseguir las menguantes reservas alimenticias. El informe fue encargado por el prestigioso asesor de defensa del Pentágono, Andrew Marshall, que pretende transformar las Fuerzas Armadas estadounidenses bajo el mando del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. El texto de varias páginas concluye con las siguientes palabras: el desorden y los conflictos se convertirán en una rutina habitual. Una vez más, las guerras definirán la vida humana. La administración Bush consiguió ocultar el informe durante 4 meses negando sus conclusiones. Según Rob Gatterbach, de Greenpeace, en Estados Unidos hay un presidente que afirma que el calentamiento global es un embuste, mientras al otro lado del río Potomac, el Pentágono prepara guerras climáticas, una situación verdaderamente surrealista. En contra de la política irresponsable de Bush, los escritores Peter Schwartz, consultor de la CIA, y Doug Randall, de la Global Business Network, Red Global de Negocios, dicen que los cambios climáticos debían de convertirse en un tema prioritario de seguridad nacional. A finales de mayo de 2005, el gobierno de Bush recibió duras críticas de un grupo de prestigiosos científicos que afirmaban que la administración selecciona las conclusiones científicas que encajan dentro de su agenda política, mientras que las investigaciones inconvenientes son suprimidas. Sin embargo, climatólogos de relieve consideran que sus recomendaciones podrían actuar como el catalizador necesario que obligara a Bush a aceptar el cambio climático como un fenómeno real. Recientemente, un grupo de eminentes científicos británicos visitó la Casa Blanca para expresar su preocupación sobre el calentamiento global. Uno de ellos declaró que la Casa Blanca había escrito al gobierno británico para quejarse de la opinión del profesor Sir David Kane, consejero científico de Tony Blair, que había calificado la postura del presidente Bush como indefendible en este aspecto. También, Bob Watson, el científico jefe del Banco Mundial y anteriormente presidente del Comité Intergubernamental sobre el Cambio Climático, declaró que los repetidos avisos del Pentágono no pueden ser ignorados por más tiempo. El enigma que se presenta es el siguiente: ¿puede el presidente Bush seguir ignorando las advertencias de los informes del Pentágono? Si el cambio climático es una amenaza para la seguridad y economía nacionales, tiene que tomar las medidas adecuadas. No se trata de un tema menor. Según Randall y Schwartz, el planeta tiene más población de la que puede sostener y hacia el año 2020 se podría desencadenar una escasez catastrófica de agua y energía que provocarían una guerra global. ¿Recuerdan que hace 8.200 años, los cambios del clima causaron un fracaso extensivo de los cultivos, hambre,
enfermedades y la migración masiva de poblaciones, algo que podría repetirse muy pronto. Randall declaraba al observar que un cambio repentino en el clima generaría el caos global y quizás ya sea demasiado tarde para buscar soluciones, como no prevenir los cambios climáticos. En enero de 2004, la revista del Parlamento Europeo, Spectre, http://www.spectrecine.org, publicó el artículo Strategies Against Climate Change, Estrategias contra el Cambio Climático. En el texto se menciona una ciencia nueva llamada geoingeniería. En 1997, el año de la Conferencia de Kioto, muchos artículos defendían esta nueva ciencia para poder controlar el calentamiento global, ya que es un problema técnico y no moral. La propuesta de los geoingenieros era cambiar la química y condiciones de la atmósfera neutralizando los gases responsables del efecto invernadero mediante la reducción de emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Sus métodos iniciales incluían, entre otros, plantar muchos árboles y sembrar todos los océanos del mundo con virutas de hierro para estimular el crecimiento de fotoplancton que consume el carbono. El primero recibió muy buena aceptación, sobre todo en los medios ecologistas, mientras que el segundo era demasiado costoso para ser viable. Una solución silenciada en los medios de comunicación es rociar grandes cantidades de aerosoles con productos químicos varios en la atmósfera para crear un enorme escudo solar alrededor de la Tierra que refleje los rayos del sol y así evitar el calentamiento del dióxido de carbono. Hay muchas denuncias de la prensa minoritaria sobre estas operaciones que afectan a la salud de las personas en muchas ocasiones. Gracias a una fuga de información de un laboratorio universitario en Estados Unidos, el programa Escudo Solar es tan dañino que muchas personas van a enfermar y otras morirán. Según la OMS, que realizó las investigaciones más importantes sobre los efectos nocivos de los productos químicos rociados en la atmósfera, los efectos negativos serán mínimos. 1 millón. No obstante, otras fuentes hablan de 3 o 4 billones de afectados durante 6 décadas. La persona que divulgó la información procedente del mencionado laboratorio se hace llamar Deep Shield, escudo profundo, y opina que hay que mantener el secreto para no generar alarma social. Dice, la Tierra se muere, la humanidad va hacia su extinción. Sin el escudo, la humanidad desaparecerá dentro de entre 20 y 50 años. La mayoría de la gente que vive hoy podría ser testigo de esta extinción. Explicar al público el dilema que nos incumbe es igual a informar a todos los hombres, mujeres y niños en la tierra de que no tienen futuro y van a morir. Habrá pánico y un derrumbe económico. Millones de personas morirán en todas las ciudades del mundo provocando una violencia sin parangón y la destrucción de la sociedad. A la luz de este informe publicado en febrero de 2004, los remedios pueden ser peores que la enfermedad. En este caso la elección es o morir de frío o de una enfermedad provocada por productos químicos rociados en la atmósfera por aviones cisterna. El científico británico, Dr. Jeff Jenkins del Center for Climate Protection and Research, Centro de Predicción e Investigación Climatológica, afirma que hemos llegado a un punto que solo se puede explicar lo que está ocurriendo al considerar las acciones humanas. Según el investigador Alex Jones, Jenkins se refiere al rociado diario desde el cielo de productos químicos. La verdad es que la polución producida por los chemtrails
es mucho peor que los daños provocados por el consumo de los combustibles fósiles y representa una amenaza a la vida en la Tierra. Los aerosoles, que se vierten desde diferentes tipos de avión que surcan los cielos de la Tierra día y noche, se componen de fibras de polímeros, aluminio y bario. Parece ser que estas materias son necesarias para aumentar la eficacia del HAARP, un conjunto de transmisores que emiten pulsos de energía eléctrica de muy alta frecuencia a la ionosfera y cuya función incluye, entre otras, el cambio climático. HAARP, aura activa de muy alta frecuencia. A las protestas, cada día más frecuentes, de los sectores ecologistas se suman hoy las de algunos investigadores y científicos que están de acuerdo en señalar los peligros asociados a ciertas nuevas tecnologías electrónicas y nucleares. Estas voces parecen no hacer mella en los programas gubernamentales cuyas versiones oficiales insisten en la inocuidad para el hombre de la contaminación electromagnética. Puede ser, pero lo que sí es cierto es que las consecuencias a largo plazo sobre la biosfera, la capa fundamental donde se desarrolla la vida en la Tierra, podrían ser devastadoras. En 1988, la revista estadounidense Omni avisó a sus lectores sobre el peligro que representaba un nuevo ingenio electromagnético sobre el medio ambiente, de nombre HAARP y cuya historia empieza como resultado de tener que dar salida a la producción de gas de Alaska. El coste de la distribución del gas natural producido en los enormes yacimientos de este remoto estado suponía una inversión casi imposible de rentabilizar debido a las grandes distancias que habría que cubrir. Las alternativas eran la construcción de un gasoducto que atravesara todo Canadá o el transporte marítimo, siendo ambas soluciones poco viables desde el punto de vista económico. La compañía petrolífera Arco concluyó que era necesario encontrar un cliente que necesitara grandes cantidades de suministro in situ. El presidente de una de las compañías del grupo Arco en Houston era por entonces Bernard Eastland, un físico con más de 8 años de experiencia en la Junta de Energía Atómica de Estados Unidos. Este brillante científico propuso emplear el gas natural de Alaska para hacer funcionar un enorme generador eléctrico. La energía producida se dirigiría hacia el calentador ionosférico más grande de la Tierra y que estaría formado por un complejo de antenas, empleadas para enfocar un intenso haz de energía electromagnética hacia las capas superiores de la atmósfera, donde colisionaría con la ionosfera creando el fenómeno conocido como espejo energético. Stlund describe todo este desarrollo en su patente número 4.686.605 del 11 de agosto de 1987 y en una entrevista publicada por Omni cuenta cómo funciona. Parece ser que su invento se puede levantar, desplazar y manipular parte de la atmósfera superior. Un efecto de esta manipulación sería distorsionar la ionosfera para producir un estado de caos en las comunicaciones globales. Además, se podrían crear zonas de alta fricción que desviarían los misiles enemigos, provocando su calentamiento y explosión subsiguiente antes de llegar al objetivo. No hizo falta esperar mucho para que esta propuesta encontrara eco. En cuanto llegó a oídos del Pentágono, se liberaron los fondos pertinentes para desarrollar esta y otras patentes posteriores. Stlund afirmaba que sus inventos tenían aplicaciones pacíficas para mejorar las condiciones de vida de ciertos países. En este sentido explicaba que los haces de energía electromagnética al levantar capas de la atmósfera pueden cambiar patrones de clima. A estos haces les llama
plumas de partículas atmosféricas que funcionan como una lente y de ese modo se puede redirigir la luz y el calor del sol para actuar sobre el movimiento del viento, provocar lluvias en zonas secas del planeta como Etiopía, eliminar los huracanes que devastan amplias zonas del planeta e incluso reparar el agujero en la capa de ozono. Por muy sugerentes que parezcan estas propuestas, abren un interrogante sobre el efecto real de manipular este tipo de energía en la atmósfera. Lo cierto es que el programa HAARP, Programa de Investigación de la Aurora Activa de Alta Frecuencia, se está desarrollando en Alaska y me temo que sus posibles efectos beneficiosos no tienen cabida en los planes de sus organizadores. Para poder redirigir la energía electromagnética han construido un complejo sistema de antenas contra el que se están levantando voces críticas en Estados Unidos. Unas voces que desconfían de las intenciones de los militares y que advierten de los peligros de dirigir la energía electromagnética con una intensidad de 1,7 gigavatios hacia la ionosfera. Creen que podría provocar cambios irreversibles que afectarían negativamente la vida en el planeta. Una investigación peligrosa. El Anchorage Daily News de Alaska publicó el 20 de noviembre de 1994 una carta que hacía referencia al proyecto HAARP. Su contenido fue el punto de partida para que uno de los lectores locales, Nick Village, se embarcara junto a la periodista estadounidense, Jean Manning, en una investigación exhaustiva sobre dicho proyecto. El resultado lo vertieron en su libro Angels Don't Play This Harp, Los Ángeles no tocan esta arpa. Sin entrar a polemizar sobre la certeza o falsedad del contenido en este libro, sí es cierto que plantean problemas inquietantes. Village y Manning afirman que este proyecto podría tener peores consecuencias que las pruebas nucleares en la atmósfera e, incluso provocar, si los investigadores Walter y Lee Richmond están en lo cierto, la creación de un grifo solar que, de averiarse, destruiría la vida en el planeta. En su novela The Lost Millennium, El Milenio Perdido, los Richmond describen este grifo solar que conecta la Tierra con la ionosfera de manera semejante a como lo hacen los calentadores ionosféricos en sentido inverso. Describen la formación de este grifo debido a unos experimentos en la superficie de la Tierra cuya finalidad era abrir un corredor entre la ionosfera y la Tierra para atraer parte de la electricidad producida en esa capa hacia nosotros. Lo denominaron grifo porque este corredor planetario podría cerrarse en una fracción de segundo. Un día, los ingenieros de la novela cometieron un gran error. Mantuvieron el grifo solar abierto mientras entraba en la ionosfera un viento solar que se sirvió del corredor abierto para entrar. Cito aquí parte del texto, y la oleada de energía que bajaba por el grifo se convirtió en una avalancha sobre el polo en el plano vertical del campo magnético del planeta, donde los vientos magnéticos no podrían detenerla. En la primera descarga, se liberaron 1 trillón de vatios barra diagonal segundo sobre el casquete polar y en ese mismo instante el viento solar estaba recargando la ionosfera. La primera descarga fue tan grande que provocó una especie de rugido al tiempo que se derramaba una corriente mayor y ahora, uniforme, de energía por el cortocircuito estabilizado. Kilómetro cúbico tras kilómetro cúbico de hielo se fue convirtiendo en vapor. Vatio tras vatio de esa avalancha de energía cada vez mayor, iluminó el casquete polar con un resplandor jamás visto. ¿Podría suceder un desastre así en la vida real? En la introducción de Lost Millennium,
Se dice que en 1962 Walter Richmond estaba investigando la electricidad atmosférica habiendo desarrollado la tecnología que ellos mismos llamaron del grifo solar, mencionada líneas arriba. Sería una fuente de energía abundante que existiría como potencial entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. La física parecía correcta y la energía está allí para aprovecharla. Parece ser que un año después, en 1963, los Richmond llevaron sus informes al consejero científico de John F. Kennedy, que se los confiscó y clasificó como confidenciales. También les ofreció un contrato del gobierno para seguir trabajando en la idea. Al negarse a ello, tuvieron que abandonar sus trabajos y fueron obligados a silenciar sus investigaciones. Pudiera ser que su novela fuera una respuesta disfrazada al gobierno que le serviría para divulgar sus preocupaciones, manifestada cuando uno de los personajes dice: la energía está allí, suficiente como para volar la Tierra si se abusa de ella. Este abuso, en boca del mismo personaje, conduciría a quemar todo lo que tocara en el planeta, provocar el vaciado de la ionosfera, que se rellenaría de viento solar. Siendo la Tierra como un motor eléctrico, su velocidad de rotación aumentaría sin control. En poco tiempo explotaría por el estrés centrífugo acumulado. En estos últimos instantes se produciría una onda expansiva a la velocidad del sonido que derribaría grandes ciudades en varios días, mientras el planeta vibraría irregularmente sobre su eje. La versión oficial, según la Marina estadounidense, que junto a las fuerzas aéreas, es responsable de la investigación que se está realizando en la base de Gacona, Alaska, bajo el nombre de HAARP. El proyecto sería puramente académico y el objetivo tendría que ver con la mejora de las comunicaciones mundiales. Descartan cualquier efecto pernicioso e insisten en que esta investigación conducirá al bienestar general. Para avalar esta versión, tienen sus días abiertos al público en los que se les enseña aparentemente todo. En su página web, muestran decenas de fotografías del complejo de antenas y describen los dispositivos empleados. Para completar su versión incluyen fotografías de niños de los colegios locales visitando el complejo y siendo atendidos por monitores que contestan a las preguntas realizadas por los escolares. Me pregunto si serían tan amables a la hora de contestar otro tipo de preguntas distinto al de unos niños que solo cuentan con la versión de las autoridades. Para Behich y Manning, el verdadero objetivo dista mucho de lo explicado al público. Parece ser que existen documentos militares que explican el proyecto y hablan de él como una forma de explotar la ionosfera para los fines adecuados al Ministerio de Defensa. Varios periodistas de la línea oficial han insistido en que el nuevo calentador ionosférico no es diferente a otros que ya están funcionando en Arecibo, Puerto Rico, Tromsø, Noruega y la antigua Unión Soviética. Sin embargo, los autores de Angels Don't Play This Harp insisten en que las instituciones militares de Estados Unidos están engañando intencionadamente a la gente al divulgar fragmentos de la investigación adecuadamente manipulados. Según la versión oficial, las aplicaciones del proyecto son las siguientes: dotar a los departamentos de defensa de un instrumento que reemplaza el efecto del impulso electromagnético de las bombas nucleares explotadas en la atmósfera. Sustituir el sistema de comunicaciones de los submarinos, que es de muy baja frecuencia, por una tecnología nueva y más completa. Crear un nuevo sistema de radar, más allá del horizonte. Eliminar las comunicaciones en un área muy extensa sin afectar las propias. Proporcionar un sistema de prospección petrolífera, gas y minerales que además
Sirve como alternativa para detectar bases subterráneas y comprobar si otras naciones están respetando los acuerdos de paz y no proliferación de armas nucleares, y detectar el posible ataque de aviones o misiles en vuelo a baja altura, hasta ahora invisibles para el radar convencional. El lado oscuro del HAARP. 12 son las patentes que forman la médula espinal del proyecto HAARP, y una de ellas, la número 468-6605 del tejano Bernard Eastland, se refiere a un método y un equipo para cambiar una región de la atmósfera, ionosfera /diagonal o magnetosfera. Esta patente estuvo clasificada durante un año por orden expresa del gobierno. El calentador ionosférico de Eastlund es diferente a los ya conocidos porque la radiación de RF, radiofrecuencias, se concentra y enfoca en un punto de la ionosfera, consiguiendo proyectar una cantidad de energía sin precedentes, hasta 10 gigavatios. La enorme diferencia de potencial generada podría cambiar e incluso desplazar la ionosfera, provocando un caos total en las comunicaciones de la Tierra, tanto terrestres como marítimas, así como destruir misiles o aviones, cambiar las condiciones atmosféricas al modificar la absorción de los rayos solares y aumentar las concentraciones de ozono, nitrógeno y afectar negativamente al cerebro. En este sentido, Behich afirma que existe un informe sobre el desarrollo de un sistema que puede manipular y trastornar los procesos mentales humanos mediante la radiación pulsada de frecuencias de radio sobre extensas zonas geográficas. El material más completo sobre esta tecnología se encuentra en los escritos de Zbigniew Brzezinski, ex consejero de seguridad nuclear del presidente Carter, y J.F. McDonnell, consejero científico del presidente Johnson. En ellos se habla sobre el uso de los transmisores de energía para la guerra física y medioambiental, y cómo pueden afectar negativamente la salud y el pensamiento humanos. Uno de los documentos descubiertos por Behich era uno en poder de la Cruz Roja Internacional de Ginebra, donde parece ser que este organismo advierte de los peligros. Incluso detalla las bandas de frecuencia que generan estos efectos que se corresponden a las que puede transmitir el HAARP. Además de los posibles cambios mentales y las modificaciones de la ionosfera, Eastlund afirma que su supercalentador también podría controlar el clima. Una afirmación que induce a Behich a pensar en que si el HAARP operase al 100%, crearía anomalías climatológicas sobre ambos hemisferios terrestres por el fenómeno de resonancia. Científicos de la Universidad de Stanford opinan que el clima mundial se podría controlar mediante la emisión de ondas de radio relativamente pequeñas, dirigidas a los cinturones de Van Allen que rodean la Tierra. Por resonancia, estas pequeñas señales activadoras podrían controlar energías enormes. En Angels Don't Play This Harp, Behich se pregunta si estos conocimientos van a ser empleados para desarrollos bélicos o pacíficos. Es conocido el interés oficial por las tecnologías de control del clima. Por ejemplo, y siempre según Behich, dicha tecnología habría sido probada en la guerra de Vietnam, donde el Departamento de Defensa habría manipulado relámpagos y huracanes como parte de los proyectos Ski-Fire, Fuego del Cielo, y Storm Fury, Furia de Tormenta. En estos proyectos se estaría trabajando para producir efectos a gran escala a partir de fuentes de activación pequeñas. Consecuencias desconocidas. El gran peligro del proyecto HAARP es que se desconoce el alcance real y las consecuencias de proyectar tanta energía hacia la ionosfera. La doctora Elizabeth Rusher afirma que este proyecto pretende bombear,
cantidades enormes de energía hacia una configuración molecular sumamente delicada, la que constituye las capas de lo que llamamos ionosfera. Advierte sobre su vulnerabilidad ante las reacciones catalíticas, ya que un simple cambio pequeño podría desencadenar modificaciones considerables con consecuencias desconocidas. Rauscher describe la ionosfera como una burbuja de jabón que rodea a la atmósfera de la Tierra con movimientos espirales en la superficie de la burbuja. Si se hace un agujero lo suficientemente grande, podría reventar, dejándonos sin el escudo protector contra los rayos cósmicos. Por otra parte, el investigador Paul Schaefer, de Kansas City, ingeniero electrónico y constructor de armas nucleares, habla en Angels Don't Let Us Harp de los desequilibrios provocados hasta ahora durante la era industrial y atómica, especialmente por la irradiación a la atmósfera de gran cantidad de partículas diminutas de alta velocidad. Schaefer dice que la velocidad antinatural del movimiento de partículas de alta energía en la atmósfera y las bandas de radiación que rodean a la Tierra es la causa de las alteraciones del clima. Estas afirmaciones concuerdan con su modelo que describe al planeta Tierra descargando su calor acumulado, aliviando el estrés y logrando una situación de equilibrio mediante los terremotos y la actividad volcánica. Schaefer es tajante al afirmar que si se quiere preservar vivo al planeta, debe cesar la producción de partículas inestables porque están enfermándolo. Habría que empezar por cerrar todas las nucleares de la Tierra y terminar con las pruebas atómicas y cualquier iniciativa relacionada con la guerra de las galaxias y, por supuesto, no poner en marcha el proyecto HAARP. Desgraciadamente, las protestas cayeron sobre oídos sordos y desde 1999 la instalación de Alaska está funcionando a su máxima capacidad y sea casualidad o no, los cambios climáticos más drásticos se han venido produciendo desde entonces. Provocación humana de seísmos. En el capítulo 17 de El Gran Complot considero 3 hipótesis para poder explicar la causa oculta del tsunami de Navidad de 2004. La segunda hipótesis, basada en la investigación de Joe Valls, habla sobre la explosión de bombas nucleares de gran potencia en la fosa de Sumatra para provocar el megatsunami que al final cegó la vida de unas 300.000 personas. Si tenemos en cuenta un documento desclasificado durante 2005, la hipótesis de Valls no parece tan descabellada. La desclasificación del documento NMO 857.139 sobre cómo provocar terremotos artificialmente en Japón mediante explosiones atómicas lleva a pensar que se hayan podido utilizar posteriormente en otras ocasiones. Según el documento en cuestión, guerra psicológica contra Japón mediante la provocación de terremotos, se consideraba que los ciudadanos japoneses en 1945 eran emocionalmente inestables, sobre la base del comportamiento de sus tropas en otros países asiáticos. En el informe se recoge la reacción de la sociedad civil a los terremotos de Tokio de 1923 que generaron histeria colectiva descrita por el investigador Herbert Norman en su artículo Mass Hysteria in Japan. Esta debilidad emocional podía ser utilizada para aplicar una guerra psicológica que activara el pánico en la población. Este escenario conduciría a una sociedad fragmentada que solo buscaría su supervivencia y se rebelaría contra el gobierno. Para producir terremotos pensaban utilizar bombas atómicas sobre zonas de Japón de conocida actividad sísmica. La cadena de seísmos aterrorizaría a la población y de ese modo conseguirían el objetivo deseado. Hechos los cálculos por los científicos estadounidenses
estadounidense por lo que se refiere a las distancias del centro de actividad sísmica y la potencia explosiva del artefacto necesario. El paso siguiente era colocar en circulación una revista japonesa sobre los terremotos provocados para bajar la moral de los japoneses. Esta campaña aterrorizaría a la población incluso antes de producirse cualquier seísmo. Poco después, se publicarían y distribuirían miles de folletos para que la gente supiera qué hacer en el caso de un terremoto. Sectas y armas sofisticadas. Hace ya 12 años desde que la policía japonesa detuvo a Shoko Asahara, el líder de la secta Aum Shinrikyo. Desde entonces, los contenidos de su maquiavélica caja de Pandora van saliendo a la luz y no dejan de horrorizarnos las armas que este movimiento pseudo-religioso consiguió acumular. Sin embargo, parece que su tarjeta de visita, el gas nervioso sarín, no era la única sorpresa que el grupo tenía preparada. David E. Kaplan y Andrew Marshall, autores de The Cult at the End of the World, la secta del fin de los tiempos, presentan y analizan los pormenores de la secta aunque, según afirman algunas fuentes, sigue actuando no solo en Japón sino en otros países, como la India. Quizás una de las armas más sofisticadas de la agenda de compras de los científicos de Aum haya sido el dispositivo para provocar terremotos según tecnología de Nikola Tesla y desarrolladas posteriormente, entre otros, por la antigua Unión Soviética durante la Guerra Fría. En este sentido, el Dr. Andrija Puarich, en su artículo Global Magnetic Warfare, Guerra Magnética Total, describe la investigación realizada por científicos soviéticos tendente a mejorar el método de Tesla para producir terremotos. Puarich comenta que entre todos los terremotos producidos en 1976, hubo uno especialmente que llamó su atención, el producido el 28 de julio en Tanshan, China, ya que poco antes del fenómeno el cielo del área siniestrada se iluminó como por efecto de una gran aurora boreal. En su artículo explica que fue precisamente en ese mes cuando los soviéticos empezaron su transmisión de frecuencias bajas a la ionosfera, un anticipo de lo que luego sería el HAARP estadounidense. Este efecto luminoso en el cielo ya fue descrito por Tesla a principios de siglo y pudiera tener relación con lo ocurrido tras el impacto de Tunguska en junio de 1908. Ver artículo en Más allá de la ciencia, número 90. Volviendo al terremoto de Tanshan, el New York Times lo describió el 5 de junio de 1977 como uno de proporciones devastadoras causando 650,000 bajas. Parece ser que antes del primer temblor a las 3:42 horas, se iluminó todo el cielo pudiéndose divisar a 320 kilómetros a la redonda luces de colores blanco y rojo. Conseguir un arma capaz de causar un terremoto importante en cualquier punto del planeta parece que fue una de las prioridades de Shoko Asahara. De lograrlo, tendría en su poder el instrumento que le permitiría dar un jaque mate a cualquier gobierno del mundo. En enero de 1992, Yomeko Hiroka, jefe de la oficina de la secta en Nueva York, solicitó a la International Tesla Society de Estados Unidos ser admitido como miembro, así como varios libros sobre las investigaciones de Tesla, copias de sus patentes y otros documentos. Parece ser que mostró un interés especial en sus experimentos sobre las frecuencias de resonancia necesarias para originar terremotos, unas frecuencias que según Tesla podrían hacer pedazos el planeta. Como ciertos documentos seguían clasificados por razones de seguridad nacional,
La secta realizó un nuevo intento enviando varios miembros a Yugoslavia entre febrero y abril de 1993 a visitar el Museo Tesla de Belgrado. La idea era estudiar los escritos del científico serbio sobre su bobina, empleada para generar la corriente alterna y sus experimentos de transmisión de energía eléctrica sin hilos, que quizás tuvieran aplicación para provocar terremotos. Mejores resultados dio esta segunda intentona y con él, Novok, en su poder se dispusieron a buscar el lugar adecuado para probar y desarrollar esta tecnología. Podría ser que el lugar elegido hubiera sido una estación de ganado en Banjaguán, Australia Occidental, que la secta compró en 1993 a través de Ayakaba, ayudante de Azáhara con la intención declarada de realizar experimentos para el beneficio de la humanidad. Hay fuertes sospechas de que el objeto de la investigación fuera precisamente un arma del tipo mencionado por Andrija Puaric. Poco después de que la secta se instalara en sus nuevas posesiones australianas, un periódico local, el Kalgoorlie Manor, con fecha 1 de junio del mismo año, recogió el testimonio de varias personas que decían haber observado una bola de fuego a las 23:03 de la noche del 28 de mayo. Dicho objeto se desplazaba en dirección sur-norte entre las ciudades de Leonora y Laverton y unos segundos después, se produjo un terremoto que alcanzó 3,9 en la escala Richter y detectado por 23 sismógrafos de varias zonas del norte y oeste de Australia. Algunos testigos afirmaron que mientras la bola de fuego pasó sobre sus cabezas escucharon un ruido que identificaron como el de un motor diésel de un camión grande y que instantes después escucharon la tremenda explosión que precedió a la onda sísmica. En cuanto a las características de la bola voladora, cuentan que era de color rojo anaranjado y tenía una cola pequeña blanco azulada. Su velocidad la compararon con la de un jumbo y a medida que pasaba sobre ellos iba iluminando sus caras. Se observó su trayectoria a lo largo de 250 kilómetros hasta que descendió trazando un arco y desapareciendo tras unos árboles sobre unas colinas de escasa altura. Tras desaparecer de la vista se produjo el gran destello blanco azulado que iluminó un área de unos 200 kilómetros durante breves segundos. La descripción recuerda una explosión nuclear, no solo por el tipo de destello sino también porque tras la explosión se levantó una enorme llamarada roja en sentido vertical y luego la onda sísmica ya descrita. Por último, como recuerdo del incidente, durante más de 2 horas quedó dibujado en el horizonte un semicírculo de color rojo anaranjado oscuro opaco. Algunos aborígenes lo relacionaron con sus tradiciones del final de los tiempos y cayeron presas del pánico y otras personas pensaron que se trataba de una nave alienígena que iba a abducir a alguien. Casi 1 hora después de este incidente, otros 3 testigos de Banjaguán vieron otra bola de fuego más pequeña, de color blanco turquesa que ascendió desde el suelo tras unos árboles en el perímetro de la estación. De allí tomó dirección norte antes de volver a descender a cierta distancia. También dicen que hubo una explosión y otro pequeño terremoto, menor que el anteriormente descrito. Más testimonios, en este caso de unos camioneros en ruta cerca de Banjaguán entre mayo y junio de 1993, contaron haber visto una bola de fuego del tamaño de la luna volar muy bajo, unos 1000 metros, de sur a norte y a la velocidad de un avión a reacción. El objeto iluminaba su trayectoria con destellos blanco-azulados. Es curioso observar que los relatos de las 3 bolas ponen a Banjaguán como escenario,
algo que no pasó desapercibido para los investigadores del fenómeno. Entre ellos, un físico australiano, Harry Mason, cree que estos extraños fenómenos pueden confirmar que la secta aún llegó a materializar los experimentos de Tesla y conseguir armas sofisticadas para la destrucción masiva. En 1995, Mason escuchó en un programa de radio que una comisión del Senado de Estados Unidos, dirigida por el senador Sam Nunn, tenía pruebas de que la secta Aum Shinrikyo había intentado comprar armas nucleares a los rusos e incluso fabricarlas en sus propios laboratorios, probablemente con éxito. Mason recordó los sucesos del 28 de mayo de 1993 y cómo tenían ciertas características similares a una explosión nuclear. Se preguntó si los miembros de la secta no estaban haciendo pruebas en suelo australiano. Al día siguiente, se puso en contacto con Dan Gelber, consejero principal de la Comisión del Senado estadounidense, para contarle lo que sabía sobre las explosiones mencionadas. Gelber le informó que varios miembros de la secta habían visitado el Museo Tesla de Belgrado para informarse sobre su tecnología de transmisión de ondas electromagnéticas y su relación con la inducción de terremotos. Este detalle indujo a Mason a leer todo lo que cayó en sus manos sobre Tesla, descubriendo en el libro The Prodigal Genius, The Life and Times of Nikola Tesla, El genio pródigo, vida y época de Nikola Tesla, que el científico serbio había provocado un terremoto en Manhattan, Nueva York, en 1898. Otro de sus experimentos, la transmisión de electricidad sin hilos, era uno de los trabajos que realizó en el laboratorio de Colorado Springs, y allí fue donde construyó un transmisor para amplificar la energía eléctrica. En su patente sobre este dispositivo, Tesla reivindica la transmisión de energía potencial electrostática hasta las antípodas o la creación de una rejilla de ondas estacionarias y nodos de energía potencial electrostática por todo el planeta. Recientemente, unos investigadores independientes de Estados Unidos han demostrado que las ondas de Tesla no están limitadas a c. la velocidad de la luz, y cuando son emitidas por diferentes transmisores y modificadas por la acción de interferencias, pueden crear un bólido electromagnético de enorme energía con cualquier emisión de luz, forma, color e intensidad deseados. Este bólido de energía electromagnética puede moverse alrededor del planeta a voluntad, visible o invisiblemente. Si se detona en la Tierra, se provoca un terremoto, y si esta detonación se produce en una ciudad, provocaría una violenta explosión de tipo nuclear. Según Harry Mason, los conocimientos de la ciencia de Tesla en manos de los científicos de la secta Aum les permitieron realizar una cadena de experimentos en la estación de ganado de Banjawan, Australia, a lo largo de 1993. Los fenómenos anteriormente citados de las bolas de fuego, explosiones y seísmos tipo Tunguska son una prueba de ello. Estas afirmaciones son aún más preocupantes si se confirmara que la secta sigue operando y tratando de introducirse en otros países para pasar más desapercibidos. ¿Está aumentando el número de terremotos? Desde el principio de la década de 1990 se está registrando un incremento en el número de terremotos de cierta intensidad. Está claro que podría deberse a ciclos naturales del planeta, pero podría existir la tecnología apropiada para dar un empujón a los ciclos naturales. Según otro investigador australiano, Stan Deyo, este aumento en número de los seísmos tiene relación directa con el número de manchas solares,
Si éstas disminuyen, aumenta el número de terremotos. Deyo ha conseguido reunir datos que podrían confirmar esta hipótesis, según la cual existe una relación entre la actividad de las manchas solares y los alineamientos planetarios. Cuando el grado de alineamiento es alto, y a continuación se produce un desalineamiento de un mes de duración aproximadamente, la generación de viento solar se eleva y con ello el número de seísmos. El terremoto de Kobe, Japón, de hace 10 años, se produjo en la misma semana en que se registró una disminución importante de las manchas solares presagiando actividad sísmica de importancia. De esta manera, Deyo obtuvo datos de las velocidades del viento solar y la actividad de estas manchas solares del Centro Espacial de Goddard y del Centro de Exploración Geológica de Estados Unidos. Pronto apreció lo que él consideró como una relación directa entre los aumentos de energía solar y el aumento en la ocurrencia de terremotos entre 1963 y 1993. Siempre según Deyo, la corona solar puede desaparecer en cualquier momento produciendo cambios en la emisión de calor. Agenda secreta milenaria. Volviendo al terremoto de Kobe, un mes después de la tragedia que causó 5.000 víctimas mortales, se hizo una declaración asombrosa en Washington relativa al inminente cierre del prestigioso Centro de Exploración Geológica, justo en el momento de registrarse un aumento de terremotos de gran intensidad. Deyo considera que esta noticia es muy extraña, justo en el momento en que la revista científica Nature, enero de 1995, declaraba que los sismólogos estaban muy preocupados ante la posibilidad de que en el sur de California se produjera una serie de terremotos, mucho mayores que los registrados hasta la fecha. Sigue diciendo que la administración estadounidense cuenta con la tecnología suficiente como para poder predecir con una precisión de un 85% cuándo y dónde se van a producir los terremotos más importantes en el territorio de Estados Unidos. Por tanto, el Centro de Exploración Geológica sobra y no conviene que se filtren al público los hallazgos que realicen para evitar el pánico. Deyo dice que el gobierno estadounidense está construyendo grandes ciudades subterráneas desde hace muchos años para poder escapar de la furia de los cambios geológicos venideros. Parece ser que las plazas están reservadas para un reducido número de elegidos que serían los encargados de restaurar la civilización una vez pasadas las catástrofes que se esperan. Las fechas que se barajaban para la cadena de desastres estaban entre 1995 y 2005. También dice que este periodo de grandes terremotos fue vaticinado en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Apocalipsis. Sumando los efectos de ambas posibilidades, la hipótesis de la influencia de las manchas solares y la posibilidad de que se estuviera manipulando tecnología capaz de generar seísmos, parecería que se dieran pasos agigantados hacia la propia destrucción, el tan traído y llevado fin de los tiempos del Apocalipsis. Conclusiones. Si hacemos caso al informe del Pentágono, la vida en la Tierra puede reducirse drásticamente dentro de unos 20 años. Según los Illuminati, esta reducción está justificada para poder alimentar y controlar los supervivientes en el nuevo orden mundial. La aceleración del cambio climático parece tener relación con la activación plena del programa HAARP desde 1999. Existen demasiados detractores muy preparados para pensar que la versión oficial es la única y la posibilidad que aviones rocían productos tóxicos en los cielos del mundo a diario
día y noche, para construir un escudo solar para el mejor funcionamiento del HAARP es un crimen. Los terremotos también pueden ser provocados por la mano del hombre. Nikola Tesla inventó una máquina que provocaba seísmos de baja intensidad a principios del siglo pasado y en tiempos recientes, la secta japonesa de Aum Shinrikyo pudo construir un artefacto provocador de seísmos, basado en patentes de Tesla archivadas en el Museo de Tesla en Belgrado. La descalificación de un documento secreto en 2005 muestra que antes del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos consideraba la posibilidad de provocar terremotos en Japón, mediante la colocación de bombas atómicas en zonas de debilidad sísmica. Este conocimiento no hace tan descabellada la hipótesis de Joe Valls acerca de la causa del tsunami de diciembre de 2004. En su opinión fue provocado por la explosión de una bomba nuclear en la fosa de Sumatra.